Hola, ¿qué tal? Soy Rex Hernández y el día de hoy vamos a aprender por qué equivocarte en clase de idiomas es lo mejor que te puede pasar. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma siempre nos encontramos con el escenario de que hay algo que no entendemos. Puede que sea la gramática, puede que el funcionamiento de cómo se conectan las palabras sea muy distinto a cómo se conectan y cómo se relacionan en tu idioma nativo. Puede también que el problema sea el vocabulario, es difícil memorizar largas listas de nuevas palabras y todas las modificaciones que se le tienen que hacer para utilizarlas. Puede que también el problema sea la escritura, principalmente en los dos idiomas que yo enseño más, inglés y japonés. La escritura suele ser un problema porque, como ya vimos anteriormente, en el inglés la pronunciación y la escritura tienen muy poca relación y en el japonés tenemos que aprender todo un nuevo sistema de escritura con todo lo que eso conlleva, incluyendo el cambio de perspectiva de cómo funcionan los sonidos en un idioma. Tenemos que modificar nuestra mentalidad para que se ajuste un poquito más a la perspectiva japonesa y poder entender ciertos cambios lingüísticos. Sin embargo, es muy común en el salón de clases ver a estudiantes que por una u otra razón se sienten incómodos haciendo una pregunta o participando cuando se les llama al pizarrón, o en el caso de las clases de Zoom cuando se les da la palabra para que puedan presentar su respuesta a una pregunta que se hace frente al grupo. Y es fácil entender de dónde viene esta perspectiva. Para empezar, a nadie le gusta sentirse observado o sentir la posibilidad de que alguien vaya a juzgarnos por nuestro conocimiento o por la falta de él. Adicionalmente, existen muchas razones por las cuales una persona puede no entender un tema incluso si no tiene nada que ver con su habilidad. Por ejemplo, se encuentra la miopía, se encuentran neurodivergencias como la dislexia, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el autismo, el síndrome de ansiedad generalizada, mala alimentación, poco descanso, problemas de estrés, problemas en la casa, problemas para estudiar o simplemente la explicación del maestro no se ajusta a cómo el estudiante en este momento está procesando el lenguaje. Y todas estas son perfectamente válidas razones para no entender algo. Pero incluso sin todas estas justificaciones es muy común tener alguna dificultad para aprender el idioma que es necesario que el docente pueda diagnosticar y corregir lo antes posible. Aprender un idioma es como construir una casa. Tenemos que establecer unos cimientos firmes desde el principio para que la construcción pueda darse bien. De lo contrario, se puede acumular humedad, pueden haber grietas, puede que entren alimañas, puede que no quede completamente firme y puede que dejemos algún espacio lo suficientemente grave para causar un derrumbe o algún fallo estructural grave. Por lo tanto, cuando se está construyendo una casa es importantísimo establecer firmemente los cimientos desde el principio. Y de la misma forma, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, es importantísimo corregir todos los errores del principio. Incluso si en el periodo intermedio es más permitido cometer cierto tipo de errores, en el principio necesitamos establecer todo, porque por ejemplo, una persona que no entienda en inglés cómo funciona el verbo to be, va a tener dificultad entendiendo otras conjugaciones más adelante como el presente continuo, en las cuales entender el verbo to be es fundamental para poder utilizarlo. Y realmente todos sabemos esto hasta cierto punto. Sin embargo, uno de los problemas que más se dan en el salón de clase es un estudiante que no se siente con la confianza para preguntar o que siente inseguridad o que teme las consecuencias de tener una respuesta incorrecta. Esa es una perspectiva interesante porque en realidad, ¿cuáles son las consecuencias de tener una respuesta incorrecta? En el sistema educativo en el que trabajamos actualmente en la mayor parte del mundo, nuestras respuestas se puntúan en un sistema que evalúa cuántas respuestas correctas tenemos con base en nuestra cantidad de respuestas erróneas y con eso nos juzga y nos da un veredicto en cuanto a nuestro aprendizaje. Esto es lo que se conoce como una calificación. Este es un enfoque que, si bien puede servir para ciertas cosas, es bastante contraproducente en otras, especialmente cuando estamos hablando de participación y preguntas. El asunto aquí está en que nadie quiere equivocarse porque teme las posibles repercusiones, sea una mala calificación, sea un juicio por parte del maestro o por parte de los demás compañeros, o sea simplemente la humillación que genera el no haber tenido la respuesta correcta desde el principio. Y esta humillación está basada en el miedo mismo que nos causa la idea de hacer una pregunta. Realmente no hay nada de humillante ni ninguna razón por la cual sentirse mal por tener una pregunta incorrecta en clase. Es parte normal del proceso de aprendizaje. Si yo como maestro no puedo ver dónde estás cometiendo errores, tampoco puedo ver qué parte del proceso de aprendizaje no ha quedado, qué parte del idioma no has entendido. Y si no puedo ver esa parte,
no puedo corregirla y no puedo ayudarte a perfeccionar tu inglés, tu japonés, tu italiano o cualquier otro idioma que te esté enseñando. Puede que esto resulte un poco contradictorio, pero les voy a dar un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales problemas con los que se encontraba la Marina estadounidense era que los aviones no estaban regresando. Las fuerzas del eje los estaban derribando muy fácilmente y los que regresaban cubiertos en agujeros de bala. En principio se sugirió cubrir las partes que estaban cubiertas de balazos para que los aviones tuvieran más fortaleza y fueran más capaces de soportar el vuelo. Sin embargo, el matemático Abraham Wald, un judío austriaco que había emigrado a Estados Unidos debido a la guerra, tuvo la idea de que era más importante reforzar las partes que no eran visibles. Las partes que estaban cubiertas de balazos indicaban que el avión podía sobrevivir un disparo en esa parte. Las partes que no lo tenían indicaban que todos los aviones que habían sido disparados en esa parte habían sido derribados. Por lo tanto, la sugerencia de Wald fue simple: tenemos que reforzar la parte que no es visible. El hecho de encontrar el error, de encontrar cuál era la parte problemática, fue lo que ayudó a que esos aviones pudieran regresar de sus siguientes misiones. Claramente, observar el éxito no iba a ser la solución. Había que observar el fracaso, había que observar dónde estuvo el error. Y una vez que se identificó ese error, fue posible corregirlo. El enfocarnos únicamente en las veces que tenemos la respuesta correcta no nos va a ayudar para aprender, solo nos va a ayudar a confirmar lo que ya hemos aprendido. Si no cubrimos esa parte donde nos hace falta algo, donde no hemos entendido o donde no recordamos la palabra, no vamos a poder seguir aprendiendo. Si solo reforzamos la parte que ya entendemos, solo nos estamos diciendo a nosotros mismos: oye, qué bueno soy en esto. Esto lo voy a dejar por allá. Y ese no es un proceso de aprendizaje, ese es un proceso de ansiedad y de inseguridad. Y yo entiendo lo tentador que eso puede ser para muchos, especialmente muchos miembros jóvenes de la audiencia que están empezando apenas con algún nuevo idioma que les interesa muchísimo. Pero realmente eso no les está haciendo bien a largo plazo. El equivocarse en clase es una parte vital del proceso, porque cuando tú cometes un error significa que el maestro puede ver claramente dónde está el problema. En ese momento uno puede identificar: el problema es que no entendiste este punto gramatical. El problema es que no recuerdas esta palabra. El problema es que esta palabra se pronuncia de esta otra forma. Si el maestro no puede identificar el problema, no puede corregir el problema. Y si el maestro no puede corregir el problema, tu proceso de aprendizaje va a ser deficiente por todo el resto del tiempo que estés aprendiendo. Entonces, aunque tenemos la costumbre de solo hablar cuando tenemos la respuesta correcta, deriva de una mala maña de nuestro sistema educativo de aplaudir los éxitos y humillar los fracasos. La realidad es que el fracaso es una parte muy importante e indispensable del sistema de aprendizaje. Si no te equivocas, no aprendes. Si no cometes una respuesta incorrecta, no es posible ver qué es lo que te falta aprender. Así que para que podamos seguir aprendiendo, tenemos que dejar atrás esta mentalidad. Tenemos que olvidarnos de el orgullo de una respuesta correcta. Tenemos que dejar atrás la sensación de felicidad que nos provee, no porque sea mala. Siempre es bueno disfrutar un éxito en el aprendizaje. Sin embargo, no podemos depender de ese éxito para nuestro aprendizaje. Tenemos que estar dispuestos a observar cuándo nos hemos equivocado para poder corregir el curso. Se vale estar orgullosos de lo que sabemos, pero también hay que ser humildes en cuanto a lo que no sabemos para que podamos saberlo después. Así que si tienen una oportunidad de participar en clase o de preguntarle a un maestro o simplemente a algún compañero o algún colega que sepa más que nosotros, sea en los idiomas, sea en alguna materia de la escuela, sea en el trabajo, sea cualquier área de la vida, siempre hay que tomar esa oportunidad. Siempre hay que aprovechar las oportunidades de preguntar, porque son oportunidades de aprender. Las oportunidades de participar son oportunidades de aprender. Las oportunidades de cometer errores son directamente oportunidades de aprender. Y si aún después de toda esta charla todavía tienen problemas con la idea de que tal vez alguien los vaya a juzgar porque cometieron un error en público y es divertido burlarse de la gente que comete errores en público, no se preocupen, les voy a dar una frase que tienen que repetir en su mente cada que tengan esta idea. La persona que se está burlando de mí es estúpida, no va a aprender y va a fracasar eventualmente. Su opinión no importa. Lo que importa es mi aprendizaje. Recuerden esa frase cada que se sientan intimidados para preguntar. Repítanla 3 veces en su mente o en voz alta si les ayuda. Pueden hacerla una plana, pueden usarla como mantra de aprendizaje. Lo que importa es que se olviden de la opinión de la gente que no importa.
Lo que importa es que aprendas. Los demás son su propio problema. No te enfoques en ellos. Enfócate en lo que es bueno para ti. Eso ha sido todo por hoy. Este video es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Puede que haya algo más de este tipo. Y si tienen alguna pregunta que quieran que les resuelva, o si tienen alguna idea de qué clase de video podría ser para ayudarles en su proceso de aprendizaje, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios para que yo pueda ocuparme de eso. Yo soy Rex Hernández, ha sido un gusto tenerles por aquí. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo con todos sus amigos y no dejen de aprender.